noches nuevamente a todos y todas. Hoy estamos con la segunda exposición que le corresponde al magíster Milton Eizaguirre Morales. Él va a compartir un tema muy interesante. El título de su exposición es La cara invisible de Alacitas, Illas y Alacita en tiempos de fertilidad y de muertos. ¿A qué se refiere esta exposición? Nos dice que en la feria de Alacitas hay varios elementos de análisis: el personaje central, el queco, las illas, el tiempo de lluvia, los muertos, y todo está interrelacionado. Soy Luz Castillo, estoy en representación de la Sociedad Patrimonio y me permito presentar al magíster Milton Eizaguirre. Él es investigador y museólogo. Además, actualmente es doctorante en estudios transdisciplinares en la Universidad Mayor de San Andrés. Es magíster en antropología en la Universidad de la Cordillera. Tiene también un posgrado de especialización en museología en Osaka, Japón, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, el JICA, y The International Cooperation Program of the Government of Japan. Es también licenciado en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es ganador del Premio Nacional de Investigación SIC el 2016. Además es miembro de los comités impulsores para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Alacitas y Gran Poder. Actualmente él trabaja como jefe de la unidad de extensión y entre 1997 y 2006 fue curador de bienes orgánicos también en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Desde el 2004 es docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Pública del Alto y la Universidad Mayor de San Andrés. Entre su producción intelectual tiene varios artículos, como ser Culto a los muertos y a las ñatitas en diferentes contextos andinos, Huacas, Illas, Supay, ancestros o dioses, es otro artículo, Todos Santos y Día de Difuntos, Bertonio y el modelo de la estructura ideológica, Tunupa y el Ayupacha. Otro artículo también son las exhumaciones fuera del sacrilegio, el tratamiento ritual de los muertos en el contexto andino, de ancestros y muertos a diablos y ángeles, la resemantización del Supay y en el contexto andino. Otro artículo es Entre vivos y muertos, el alma como objeto de análisis, etnografía sobre las ñatitas, las chuspas o alquepus, entre lo autóctono y folclórico, Alacita o Alahuicitua, entre otras investigaciones más que ha podido publicar nuestro querido magíster Milton Eizaguirre Morales. Si está listo, licenciado Milton, podemos empezar tal vez con la exposición. Si podría compartir su pantalla, ya hay 9 participantes, seguramente se van a ir incluyendo otros más. Buenas noches, magíster Milton Eizaguirre. Muchas gracias, magíster Luz Castillo. Le agradezco mucho por la presentación y les agradezco a todos ustedes la asistencia. Lo que yo estoy proponiendo en esta exposición se llama La cara invisible, Illas y Alacitas en tiempo de fertilidad y de muertos, y está vinculado fundamentalmente a todo lo que se va desarrollando en el contexto de lo que es la Alacita. Yo he comenzado esta investigación hace algunos años haciendo entrevistas en Alacita y la gente siempre me respondía lo mismo, ¿no? Es decir, yo quiero comprar algún producto para que me vaya bien en el futuro. Y esto era repetitivo, es decir, parecía que era un mismo discurso fotocopiado o grabado que la gente repetía. Entonces, obviamente no estaba presente en el imaginario de la población qué elementos más componen el tema de la Alacita como tal y el tema de las illas. En la época que yo comencé a trabajar, ni siquiera se nombraban a las illas o a la Hispaya como parte de las Alacitas, simplemente se hace referencia a lo que son las miniaturas. Y en este contexto es bastante interesante comenzar a entender qué elementos componen esta fiesta y por qué es tan importante en nuestro contexto.
Entonces, el término a la cita o a la cita, que está descrito en varios documentos en la grafía que les he mostrado, está relacionado principalmente con el término comprame, ¿no? Es una traducción totalmente directa. Entonces, este término es comprame y obviamente es la traducción actual. Entonces, y esto fue más o menos impuesto después de lo que sucedió en 1781, que fue el cerco a La Paz, y según algunos datos, la fiesta del 24 de enero fue impuesto por Sebastián de Segurola. Y obviamente la fiesta del 24 de enero es la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Y muchos sabemos que, por ejemplo, Sebastián de Segurola, que era católico, cristiano, hizo alusión a esta fiesta o a esta señora para protegerse de las huestes indígenas que cercaron durante 2 veces la ciudad de La Paz en el año 1781. Y obviamente, ya después de haber ganado esta festividad, el 24 de enero lo que sucede es que ellos innovan y cambian la fiesta de a la cita que tenía otro contexto, y eso es lo complicado en este momento, definir en qué contexto estaba. Se celebra actualmente el 24 de enero. Hay otros que son datos muy interesantes, como de Choquehuanca, el Germán Choquehuanca, que afirma que antes de estos sucesos la fiesta se desarrollaba el 21 de diciembre. Pero hay algunos datos también que hemos logrado encontrar que esta fiesta del Inti Raymi, que estaba vinculada con la Cita y que está registrado en la mayoría de los cronistas como el 21 de diciembre, también podía celebrarse en otras fechas como agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, esto bajo la hipótesis de que las fiestas en el contexto andino tienen una larga data, y obviamente cuando llegaron los cronistas comenzaron a utilizar el calendario gregoriano para ir delimitando las fiestas en varias fechas que ellos puntualmente utilizaban. Esto es bastante interesante porque algunos autores coinciden, digamos, la celebración de una fiesta X en un mes igual, u otros van variando por 1 o 2 meses. Entonces, ¿a qué se refiere la cita? Es como la fiesta de la fertilidad, está vinculada al tiempo del Jayupacha. Obviamente el Jayupacha es el tiempo húmedo que está vinculado en algunos contextos, y no nos olvidemos que estamos cerca a la línea del Ecuador, y esta cercanía a la línea del Ecuador determina que no podamos tener los mismos espacios o estaciones temporales que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Por ejemplo, allá es bastante bien marcado la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Entonces, acá, por ejemplo, cuando hacen referencia al invierno, nuestro invierno, que más o menos vendría a ser el 21 de septiembre, es un invierno plagado de sol, y obviamente hace frío, pero por ejemplo el cielo normalmente está azul. Y yo decía esto cuando era un poco más joven, cuando era niño, decía, ¿qué pasa en diciembre? ¿No? Se supone que en diciembre debería caer nieve, porque obviamente estábamos teniendo, o sea, estábamos formando parte del pensamiento occidental homogeneizador de que en diciembre tiene que caer la nieve. Y obviamente en diciembre para nosotros es un periodo más bien vinculado con el solsticio de verano, que vendríamos a llamarle, que es el 21 de diciembre, pero obviamente no necesariamente es un verano. Aquí en nuestro contexto hay 3 periodos, que vendría a ser el Jayupacha, que empieza en algunas regiones en noviembre o en octubre o en septiembre, y en algunos otros contextos también tenemos el Autipacha o el Tayapacha. El Autipacha, que es el tiempo caluroso, y el Tayapacha, que es el tiempo frío. Pero no en todos los contextos se repiten estos 3 espacios climáticos. A veces solamente hay tiempo húmedo y tiempo seco. Entonces, esto es bastante interesante porque el Jayupacha es una época donde se genera el tiempo de la vida y la muerte, donde los muertos adquieren un papel bastante importante para la germinación de la vida. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, para la fiesta de Todos Santos, es que normalmente pensamos que los muertos llegan el 1 de noviembre y se van para el carnaval. Y se van para el 2 de noviembre o el 3 de noviembre en algunos casos. En algunos extremos casos se van el 4 de noviembre.
pero de acuerdo a la hipótesis que voy manejando y que se va repitiendo en varios de las regiones del área andina, los muertos recién se van en carnaval. Y hay varios indicadores vinculados con este tema. Por ejemplo, el primer convite en Oruro se celebra inmediatamente después de la fiesta, es el primer domingo después de la fiesta de Todos Santos. Otro elemento unificador es que, por ejemplo, se dejan de interpretar instrumentos musicales como los pinquillos, en este caso los anata pinquillo, porque durante todo este periodo se tocan el alma pinquillo y otros tipos de pinquillos y se dejan de tocar justo para el carnaval. Y en el carnaval ya se cambian los ritmos porque ya se está esperando otro espacio climático que vendría a ser justamente el Tayapacha, que sirve para hacer chuño. Entonces, este segundo indicador más o menos nos articula todo este periodo. Un tercer indicador sería lo que sucede en el departamento de Chuquisaca para la fiesta del Pugliay, que obviamente es recordar la batalla que tuvieron los tarabuqueños con los españoles en el lugar que se llama Jumbate, pero además tiene otro elemento que está por detrás, que justamente está relacionado en despachar a los muertos a partir de esas grandes pucaras o escaleras que hacen los tarabuqueños, que es bastante interesante. Y un cuarto indicador de todo este contexto está vinculado fundamentalmente a lo que sucede el lunes de carnaval en algunas regiones, principalmente en el norte de Potosí. El lunes de carnaval es el lunes dedicado a los muertos. Entonces, en plena fiesta de carnaval, tú tienes que ir al cementerio y celebrar oraciones y agradecer a los muertos por todo este contexto. Entonces, obviamente, esto es bastante amplio y largo en el contexto local andino. Entonces, para la fiesta de Alabisitua, que hace referencia a Cristóbal de Molina, significa el mes de las primeras lluvias, ¿no? Cuando se reunían en el Cusco los ídolos de todo el reino, desde Quito hasta Chile. Entonces, es un elemento que me parece bastante interesante, porque el Alabisitua, al cual yo posteriormente le voy a llamar Alacita, tiene este tipo de connotaciones que está vinculado evidentemente con las illas, y me dirán, aquí no veo yo absolutamente nada de illas, pero después les voy a explicar, y que van a articular todo este espectro del calendario andino. Bertonio propone dos definiciones para lo que es la palabra alacita en su escritura. Una primera definición es lo que dice, alacita es dejarse crecer las uñas y cabello. Entonces, ¿por qué es tan importante los cabellos y las uñas en el contexto andino? Yo recuerdo en el pasado, por ejemplo, las señoras que se peinaban tenían mucho cuidado, porque a veces en el peine o en los cepillos o en las chagrañas quedan pues grupos de cabello, y lo que se hacía era quemar estos cabellos, porque se decían, no dejes sueltos por ahí tus cabellos porque te pueden embrujar. Y yo creo que esta forma de pensamiento tiene cierta conexión con lo que se piensa en la época prehispánica, porque está vinculado a que los cabellos y las uñas podían servir para elaborar bultos. Estos bultos que eran representaciones del Inca en otros espacios, una especie de doble, y por eso se podían llevar a otros contextos, y no solamente en un contexto, sino en varios contextos, y la gente les rendía devoción a estos bultos. Entonces, por eso es importante esta concepción, y estas illas podrían estar vinculadas con los bultos ubicados en diferentes espacios de carácter ritual. Pero otra definición que maneja Bertonio, que escribe el diccionario Aymara de 1612, dice que es comprar propiamente con la proposición de precio y persona. Entonces, acá ya irrumpe con mucha fuerza la percepción occidental, porque me parece bastante interesante que desde la llegada de los españoles a esta parte del continente, en el año 1532, a la propuesta que plantea Bertonio, que es 1612, que son aproximadamente 80 años, o yo le diría 70 años, porque Bertonio acá termina de escribir sus documentos, sus 4 documentos de la Aymara, en el año 1602, y se tarda aproximadamente 10 años para que se lo impriman. En estos 70 años de asentamiento prehispánico, la palabra alacita se resemantiza. Entonces, se convierte en una especie de concepto que está vinculado con la compra, que está vinculado con el dinero. Entonces,
lo que llama la atención acá es si realmente el término o cómo fue empleado el término de a la cita o a la visita antes de la llegada de los españoles. Tenía otra connotación y obviamente esto es lo que hemos encontrado, ¿no? No debemos dejar de lado también que en toda esta percepción, por ejemplo, lo que habla Choquehuanca está vinculado con el chala, que es un vocablo que viene del chalacita, que significa intercambiable, donde se realiza el trueque de hilas o el cambio de miniaturas, ¿no? Pero obviamente nosotros vamos a ir por otra línea, porque lo de Choquehuanca también es bastante interesante y bastante discutible, obviamente, para conformar este espectro de conocimiento en el contexto local. Entonces, Cristóbal de Molina informa que en el mes de agosto, o al mes de agosto se le llama Coyarrain. Coya es la esposa del sol, en lengua quechua, ¿no? Coya además es, en algunos casos, simplemente utilizando el término, es como la esposa del principal, la esposa del Zapa Inca. Y que en este tiempo, en el mes de agosto, se realizaba la situa o situa. Y para hacer esta fiesta, como les decía, se traían las momias desde Quito y Chile, a las cuales les ponían en sus casas en el Cusco, que tenían efecto que ahí diremos después. Y la razón por qué esta fiesta se llamaba situa, porque comenzaban las aguas, y con las primeras aguas suelen haber muchas enfermedades, para rogar al hacedor que en el año, así en el Cusco, como en todo lo conquistado por el Inca, tuviese por bien no las hubiese, es decir, que estos males no estuvieran presentes en todo el contexto andino. Y obviamente algo que me parece bastante interesante, y esta fotografía es un poco bastante testimonial, es que en este periodo es que se sacaban los cuerpos de los muertos, como hace referencia a la cita, porque se traían las figuras de las huacas de toda la tierra, y obviamente una parte de las huacas, porque las huacas son todo elemento sagrado, estaban vinculados con los cuerpos de los muertos, y se los colocaba en un lugar que se llamaba Aucapata. Entonces la traducción en algunos contextos de Aucapata es como el lugar de descanso de los muertos, pero un lugar de descanso público, donde ellos están vigilando este contexto. Por eso a mí me parece bastante interesante las ruinas que están en Iscanguaya, justamente cerca a Aucapata, tienen que ver con este tipo de connotación. Obviamente estas construcciones pertenecen a otro tipo de cultura que son los mollos, pero la tradición de tener relación con los muertos es bastante común en todas las sociedades andinas. La situa o a la visitua taqui es la fiesta de inicio del tiempo del Jayupacha. Es un tiempo de fertilidad, es el tiempo de lluvia. Y en este contexto daban gracias al hacedor, en este caso podría ser el Huiracocha Pachayachachi, el innombrable que dice en algunos casos Garcilaso de la Vega. Gracias al hacedor, les daban gracias al hacedor por haberlos dejado llegar a esta fiesta y que los llegase a otro año sin enfermedades, y lo mismo al sol y al trueno. Y en este mismo contexto hay un autor bastante interesante que en el año 1944 escribe que Lequeco era dios de la primavera en la mitología aymara. Entonces, obviamente con esto desvirtuamos totalmente que la fiesta de Lequeco es el 24 de enero y que sí estamos jalando esta festividad al mes de agosto, es decir, en algunos casos a esta fecha que es bastante interesante y que está vinculada con el 20 y 21 de agosto, cuando es la fiesta de los médicos. Y yo he preguntado a varios médicos por qué celebran su fiesta el 21 de agosto y no me supieron explicar. Yo encuentro esta relación de la visita con esta fiesta, porque en esta fiesta ocurre la expulsión de todos los males, como se verá más adelante. A la visita es la fiesta de los muertos, además de sacar las imágenes del sol, la luna y el trueno. Y también en esta fiesta de la visita a Taqui se sacaban a los muertos más notables, mandatarios de Estado que merecían recordarse por las cosas positivas que habían hecho en favor del reino. Y esto es bastante común y se celebra durante varios contextos, principalmente en la región andina, en la fiesta de Todos Santos. Todavía hay los enterramientos de los cuerpos en Puquina, en el Perú, por ejemplo, o lo que hacemos con las ñatitas
para desde el 31 de octubre en la región de Coroma y de Chipaya hasta el 8 de noviembre, y lo que se hacía durante el periodo colonial todavía en el año 1805, por ejemplo, el subintendente Viedma en Cochabamba y el cronista Cañete reclaman y dicen que, por ejemplo, se sacaban para la fiesta del 30 de noviembre, la fiesta de San Andrés, los cuerpos de los muertos para celebrarse y hacerse una serie de ritualidades, ¿no? Y además él hace alusión, o estos dos autores hacen alusión a las grandes orgías que ocurrían en este periodo. Porque obviamente esto está engranado con todo el periodo vinculado con el tiempo de la fertilidad en el contexto andino. En algún momento, por ejemplo, es bastante interesante y algunos relatos que yo tengo que, por ejemplo, cuando las mujeres son estériles, lo que sucede es que tienen que ir a los cementerios para la fiesta de Todos Santos y ahí tener relaciones sexuales. No lo he visto, pero sí me han comentado con relación a este tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que se hacía al sacar los cuerpos de los señores y señoras muertos en el mes de agosto? Los sacaban a las personas de su linaje que a cargo los tenían y aquella noche los lavaban en sus baños. Les ponían delante las comidas que cuando ellas eran vivos y luego las personas a cargo, los dichos muertos, las quemaban la comida. Los ponían en la plaza en sus asientos de oro, en este espacio de la Ucaipata, por su orden como si estuvieran vivos. Y esta actividad, que me parece bastante importante, se replicaba 2 veces al año inclusive, ¿no? Por eso es importante determinar estos elementos en el contexto andino. Obviamente, en algún momento, por ejemplo, cuando uno hace etnografía en el área rural, para la fiesta de Semana Santa, que más o menos cae en el mes de mayo o junio, la gente retorna al área rural por un hecho importante, ¿no? O sea, no es que sea volver al área rural de Semana Santa para ir a jugar fútbol, y es muy interesante en algunos lugares, en el Alto o en las zonas populares de la ciudad de La Paz, pedir que te hagan un buzo deportivo, un short, poleras, para esta fecha es muy complicado porque mucha gente pide, ¿no? Inclusive para la familia hacerse buzos deportivos porque vuelven al área rural a jugar fútbol. Pero obviamente esto está encubriendo una festividad que era mucho más potente y que era también el recuerdo de los muertos. Algunas ancianas, por ejemplo, todavía hacen pan para la fiesta de Semana Santa para recordar a sus muertos. Entonces los muertos son permanentemente recordados en el contexto andino. Otro dato que me parece bastante interesante es que, por ejemplo, los muertos, después de 200 años de haber fallecido, todavía tenían gente de su linaje, de su sistema de parentesco, sus familiares, que es decir, sus bisnietos o más allá, que todavía recordaban a estos señores y les cambiaban la ropa 2 veces al año, y esto es fundamental, porque obviamente recordar a alguien que ha muerto hace 200 años, ustedes recuerden, por ejemplo, en sus familias, quién ha vivido hace 200 años. Yo por lo menos no tengo memoria. Mi memoria máximo llegará pues hasta hace unos 80 años, con mi abuelo o mi tatarabuelo. Pero ellos todavía lo recordaban durante 200 años. La fiesta de difuntos normalmente se celebra en el mes de noviembre. Es una fiesta que está vinculada y se articula con lo que les decía, con el carnaval, y tiene que ver obviamente con todo un periodo, que es mucho mayor, como lo estamos viendo, versus el mundo occidental europeo que piensa que la fiesta de difuntos solamente es un día o 2 días. Ahora, nosotros cuando armamos las mesas rituales, vemos pues miniaturas, vemos hillas, vemos elementos pequeños. Estos elementos pequeños están vinculados, por ejemplo, con los caballos, que antes eran llamas, están vinculados, por ejemplo, con las ovejas de Quispiña o las llamas de Quispiña, es decir, están permanentemente latentes en el contexto local de la mesa ritual en Todos Santos. La misma Antahuahua es una miniatura, es la representación de alguien que ha vivido, y además esto demuestra el carácter vinculado con la fertilidad en el contexto andino. ¿Qué tiene que ver una guagua de pan en una fiesta de muertos? ¿Qué tiene que ver que en la fiesta de muertos vayas tú al cementerio y bautices a la Tantahuahua? Principalmente esto sucede con las mujeres solteras que hacen una especie de mímica consiguiéndose un sacerdote chulla, una pareja chulla, padrinos
digamos, falsos para casarse. Y esto me parece fundamental, ¿no? Es decir, estamos haciendo alusión a este concepto de fertilidad que es bastante importante y que está vinculado justo con eso. Es decir, lo que haces tú en el cementerio es lo que también haces en la fiesta de las citas, comprar deseos para el futuro. En esta fiesta de la Yamarca, que era en noviembre, de acuerdo a Guaman Poma, y el dibujo es de él, se celebraba en el último mes del año, según las referencias que se hace. Se sacan a los difuntos de sus bóvedas, les dan de comer y beber, y visten sus vestidos ricos y les ponen plumas, cantan y danzan con ellos, ¿no? Es decir, la muerte no era representada como un elemento negativo, sino más bien como un elemento positivo. Por eso en algunos contextos es bastante interesante, porque a estos muertos, a estas chulpas, les llamaban malki en quechua. He buscado el término malki en varias regiones. En algunas regiones no han podido traducirme el término, pero en otras sí, justamente en la región de Aucapata o justo en la región del norte Potosí, me han traducido lo que significa malki. Malki puede ser el muerto, pero también malki, y esto me lo dijeron en la región de los Mollos, son esas plantitas que están germinando poco a poco. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando llegan los muertos el 1 de noviembre o el 31 de octubre, dependiendo de la región, o el 30, llegan a trabajar. Llegan a trabajar porque tienen que entrar al subsuelo, al mancapacha. Y en el mancapacha están las semillas y les ayudan a germinar. Y obviamente esta germinación son las pequeñas plantitas que les llaman malki. Una planta que está germinando, que está comenzando a vivir, es llamada malki. Al muerto lo llaman también malki, y que me parece un elemento fundamental dentro de este contexto local. Entonces ahí tenemos los cuerpos de los muertos embalsamados. Obviamente estos pertenecen al periodo Tiwanaku y al periodo Wari. Estamos hablando más o menos del 400 al 1100, pero ya les decía, la tradición tiene que ver mucho con el grado de importancia que le dan a los muertos en el contexto andino. Entonces, estos muertos son venerados bajo formas materiales, ¿no? Que las imágenes, los recuerdos, estaban condensados en la sabiduría, el poder y la fertilidad que te pueda dar un muerto. Porque eso es muy importante. Hay una discusión bastante interesante, por ejemplo, qué significa la palabra supay. Supay en el contexto local nuestro significa diablo demonio, pero igual, así como el término alacita, que no es comprame, sino tiene que ver con estos otros tipos de componentes, el supay significa el muerto, ya, porque la gente agarraba y delante de los sacerdotes católicos ellos decían, ¿a quién estás challando? Estoy challando a mi supa, y el supa estaba por debajo de la tierra. Pero en la visión católica, ¿quién estaba por debajo de la tierra? Estaba el infierno. Entonces, obviamente ahí resemantizaron el concepto. Pero supay también significa los viejos que están a punto de morir. Esos viejos que son bastante importantes en el contexto local, ¿no? Y que obviamente ahora ya les hemos dejado de tener respetos, entre comillas, porque obviamente ya la modernidad, el usar celular y cosas nos permite transgredir algunas relaciones que son bastante importantes en el contexto andino. Bernabé Cobo, que es otro cronista un poco más tardío, decía que ponían mucho especial cuidado en respetar su cuerpo, tanto que lo adoraban por Dios y como tal le ofrecían sacrificios. Entonces los muertos son fundamentales. En algunos contextos se llamaban sulcadios, por ejemplo, en la región hacia la provincia por Zapac y toda esa región, a los muertos los llaman sulcadioses, porque obviamente entienden que los muertos están entre nosotros, que somos los seres vivos, y las deidades en el contexto andino. Ciesa de León dice, verdaderamente me admiraba en pensar cómo los vivos se daban poco por tener casas grandes y cómo, con cuánto cuidado adornaban las sepulturas como si toda la felicidad no consistiera en otra cosa. Entonces, obviamente eso era importante y alguna vez he leído un relato de cuando muere Huayna Cápac, que es el último inca, lo entierran junto a 1000 personas. Esas 1000 personas que lo iban a acompañar al más allá y que iban a servirlo en el más allá. Y además se enterraba a los grandes líderes incaicos con animales, ¿no? Todo esto para servirles en el más allá.
Por eso era importante en este contexto. Entonces, la muerte establece un ciclo vital con la vida que es bastante importante. Si ustedes se fijan, esta figura que es de la región de los Moche es una calavera, pero esta calavera tiene un falo. Entonces, eso es lo que representa la muerte. Representa justamente la fertilidad. En algunos contextos, por ejemplo, si nosotros agarramos el término Jayupacha y le quitamos la J, los que saben Aymara van a encontrarse con una palabra soez. Ayu es el miembro masculino. Pero Bertonio traduce este término en el año 1612 y dice, el Ayupacha es el pudenda vivorum. Y revisando algunas lenguas latinas, porque obviamente Bertonio no iba a decir en el año 1612, sacerdote jesuita, que eso era un miembro masculino. Entonces lo traduce como pudenda vivorum. Revisando algunas lenguas latinas, el pudenda vivorum significa tanto como el miembro masculino y el miembro femenino. Entonces, el tiempo del Jayupacha, y esto aquí es donde voy en contra de este pensamiento que se dice, el Jayupacha es femenino y el Autipacha es masculino. Yo no estoy de acuerdo con esa división estructuralista, porque obviamente en el Jayupacha tanto necesitas de la mujer como del varón. Y me parece más asequible esta forma de pensar que dice Bertonio en su traducción de la Aymara de la región de los Lupaca, que es un poco al norte del lago Titicaca, que es bastante interesante porque hace alusión a los dos miembros en este periodo que es bastante importante. El nacimiento entonces producto de la realización de una serie de ritos vinculados con la muerte. Y el nacimiento es importante, así como la muerte y el viejito que está a punto de morir es denominado como supay, a los niños, a estos niños traviesos, les llamamos en el contexto andino supay y milla o supay yocaya, porque ellos están saliendo del seno de las huacas, del seno donde están los supay. Entonces, los niños todavía son supay. Por eso, cuando no llueve en algunas regiones, se agarran a los niños, a los chiquitos hasta 8 o 9 años, y se los lleva al cerro, a que lloren. Yo he escuchado hace unos 2 o 3 años que en Chuquisaca, por ejemplo, no estaba lloviendo y los llevaron al cerro a que lloren, ¿no? Esta tradición es, pues, del periodo prehispánico, y por eso es importante en el contexto local. Entonces tenemos la fiesta de difuntos, que es bastante importante para esta época prehispánica. Tenemos este calendario que me parece bastante interesante, que va a articular todo esto que está vinculado con los equinoccios. Tenemos el 21 de marzo el equinoccio de otoño. En septiembre tenemos el equinoccio de primavera y tenemos los solsticios en diciembre y en junio. Hace un rato les decía, la fiesta de los médicos, discúlpenme, les decía en agosto, es el 21 de septiembre. Un error un lapsus que se me fue, ¿no? Entonces, es importante en este contexto. Entonces, durante todo este periodo, ¿qué es lo que sucede? Primero, hay descanso de la tierra, hay el barbecho, aunque en octubre en algunos lugares ya están sembrando, en septiembre ya están sembrando, depende mucho si el lugar es bastante húmedo, y obviamente esto se extiende hasta febrero o marzo. Por eso, aparentemente desde septiembre, aproximadamente hasta febrero, vendría a ser lo que nosotros conocemos como la Labicito. Entonces, hay el culto prehispánico a los muertos, que estaría vinculado con el Alabicito o la Lacita, pero obviamente ya ha perdido toda esta connotación, exceptuando un dato que es bastante interesante, que es la presencia del equeco. El equeco, ¿por qué fuma? No será la representación de un muerto o de una deidad, porque además el equeco, de acuerdo a la traducción de Ludovico Bertonio, es Dios. Y este Dios también es llamado como Tunupa, y Tunupa es la deidad de las aguas. Si ustedes se fijan en esta ilustración de la región de los Moche, que estaban asentados en la costa norte del Perú, hay toda una alusión a la muerte, pero en el lado izquierdo tenemos a una imagen bastante interesante que representa las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, pero en este tiempo de muertos. Y a esto hacía referencia cuando les decía que en los cementerios, en algunos contextos, cuando alguien no podía tener bebés, iba al cementerio y
los antepasados le colaboraban para que pueda tener las guaguitas. Entonces seguimos con este situa, ¿no? Dicha situa o fiesta que se echasen todas las enfermedades y males de la tierra. Esta situa, la visitua, estaba vinculada con esto, para echar todos los males de la tierra, y llevaban al templo del sol las figuras llamadas de Chuquilla y Huiracocha. A estos dioses además les pedían que no granicen, ni caigan heladas durante el año siguiente, y obviamente esto era importante para aquellos que son bastante importantes en el contexto andino, que van protegiendo los cultivos agrícolas, que son especialistas rituales, que son bastante importantes en estos contextos. Polo de Ondegardo, con relación a la situa, confirma el hecho de que la fiesta se llamó Coyarraimi y que se realizaba en septiembre. Bebían durante 4 días y enviaban a las huacas de otras regiones y a los curacas unos bollos hechos de sangre de los sacrificios para confirmar las alianzas de los incas con otros pueblos y la lealtad del sol, de estos al sol y al inca, ¿no? Que eran las deidades superiores, digamos, en el contexto local. Felipe Guamampoma de Ayala también decía que en el mes de septiembre se celebraba la fiesta del Coyarraimi, el festejo de la reina. En este mes se expulsaban las enfermedades de este reino, es la fiesta de la luna. Y por eso esta expulsión de las enfermedades está vinculada en la actualidad con los médicos, por eso los médicos celebran su fiesta el 21 de septiembre. Ahora bien, con las cosas pequeñas, que vendríamos a llamarle posteriormente illas, son los uchuy o los uchuy kunan unik, o los pequeñísimos, como le llaman, suyuy manta, que vendrían a ser algo así como los suyos, ¿no? En Aymara se vendría a ser jisca o jiscaqui, pero tenemos esta definición que me parece bastante importante y que son las illas. Las illas son cualquier cosa que uno guarda para provisión de su casa, como chuño, maíz, plata y aún las joyas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, hay un relato bastante interesante de Villamil de Rada, que hace referencia, por ejemplo, a que en el cerco de La Paz, en el año 1781, estaba la empleada de la hija de Sebastián de Segurola, que se llamaba Paulita Tintaya, y ella tenía un enamorado que estaba en el otro lado, en el cerco justamente, y él entraba a la ciudad de La Paz con una serie de provisiones en alimento para que su amada sobreviva al cerco de La Paz. Y obviamente Paulita Tintaya le daba parte de este alimento a la hija de Sebastián de Segurola. Entonces, probablemente esto está vinculado con este tipo de elementos, por eso le llamamos illa, pero también la illa es el símbolo de reproducción y fertilidad del hato alpaquero, ¿no? Entonces, esto es fundamental, porque se utiliza en algunos contextos. Por otro lado, la illa vendría a ser el espíritu de un ajayo de un territorio específico. Algunos cerros se convierten en illas, por ejemplo el Illimani. Entonces, no necesariamente estamos hablando de que las illas son cosas pequeñas, sino están vinculadas con algo sagrado, están vinculados con el tema de las huacas. Las illas también son los espíritus de los animales que pelean junto a las vertientes de ríos al llegar la noche. Obviamente estos no son animales verídicos, son lo que sucede en las cabezas de manantiales, en los huiris, cuando uno ve, y eso sucedía, yo recuerdo en algunos relatos en la ciudad de La Paz, que se hablaba que en las cabeceras de ríos habían gallos rojos, toros rojos, perros rojos. Entonces a ellos se les hace referencia y se les llama illas. En algunos casos me explicaban que estas illas de animales fantásticos habían dado origen a la danza del misticicuri. Por eso en la danza del misticicuri no todos los animales son igualitos. Hay gatos, hay perros, hay gallos, hay cóndores, hay toros, etcétera, etcétera. Obviamente y lamentablemente ahora hemos perdido esa danza. La última vez que he visto la danza del misticicuri lo he visto en Apolo. Entonces, por ejemplo, hay los muyuillas que están elaborados de especies de Spongidus que habitan justo en la división o cerca al lugar donde las aguas calientes del norte, en la costa del Pacífico, se encuentran con las aguas frías que vienen del sur de Sudamérica, ¿no? Más o menos entre el Ecuador y Perú, y de ahí salen los Spongidus, que son
una especie de estrellas de mar u otro tipo de animales, moluscos, que molidos son los alimentos de los dioses y obviamente elaborar huillas, por ejemplo, son bastante favorables porque son más cercanos a las deidades locales. Otra definición de hilla, de González de Holguín, en su diccionario de 1608 en quechua, dice es una piedra besar grande o notable como un hueco, o mayor, que traían consigo por abusión para ser ricos y venturosos. Y aquí tiene que ver este concepto de hilla con lo que nosotros hacemos en el contexto de alacitas, ¿no? Obviamente no traemos una piedra besar, pero le damos alusión para ser ricos y venturosos a diferentes elementos, ¿no? Están los zapitos, el dinero, etcétera, etcétera. Otra definición que trae Cieza de León está vinculado con los reyes suyos ya muertos, habiendo sido en vida buenos y valerosos, a estos tales canonizaban su ceguedad por santos y oraban sus de cosa. Y lo mismo era de algunos otros orejones o de otras naciones, por algunos causaban que en gentilidad alaban, los llamaban también santos, a los muertos, lo que les decían los sulcadioses, y llamaban a ellos de esta manera de canonizar Illa, cuerpo del que fue bueno en vida. Entonces la Illa es esto, junto con todos los otros elementos que he hecho referencia en el contexto anterior. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Yayagua? Bueno, Yayagua está en la provincia de Bustillos del departamento de Potosí y siempre me llamó la atención este término porque Yayagua en algunos contextos significa otra cosa y yo pienso que este lugar, Yayagua, es un lugar pues mítico, es un lugar de carácter religioso y les explico por qué. La traducción de Yayagua para Ludovico Bertonio puede ser la papa o animal monstruoso, como dos papas pegadas, dice. A estas dos papas pegadas los conocemos como la mamispalla. Las mamispallas son las que se sacan en la primera cosecha en algunos lugares, que son las mamás de todas las papas, y le hacemos fiesta para el 2 de febrero, que es la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Pero obviamente la Virgen de la Candelaria está encubriendo a la Pachamama. Por eso recordamos a la Pachamama en dos fechas importantes o en 2 meses importantes. Una es en febrero y otra es en agosto. Entonces, estas dos papas pegadas, dice, ¿no? O como una mano, un animal de 5 o 6 pies. Pero además le llaman Yayagua am cacaura a las papas o carnero monstruoso. Pero seguimos teniendo la definición. La Yayagua jacurita es tener por agüero el topar con las tales papas al tiempo de la cosecha y solían comerlas o guardarlas como cosa divina y las llaman tominco. Entonces fíjense cuán importante es tener estas papas monstruosas o defectuosas. Y no solamente este tema de tener yayaguas o hillas está vinculado con el cultivo agrícola. Yo he visto en algunas regiones que, por ejemplo, sacan grandes trozos de mineral, ya sea de estaño o de wolfram o de plata, y estas les llaman hillas o las llaman yayaguas, porque son elementos monstruosos que necesitan ser luchadas, ser halladas, y estas van a traer la buena suerte. Esta forma de pensamiento, fíjense, es recurrente en todo el contexto andino. Entonces, también tenemos, obviamente, las conopas, que son, propiamente dicen sus dioses, las llaman también Huacasimayoc, el mayordomo o dueño de la casa, son de diversas materias y figuras, y obviamente las conopas lo que hacen es enterrar justamente en los hatos o en los lugares donde hay rebaños, y todos estos elementos que están vinculados con la fertilidad principalmente de los animales. Entonces ahí tenemos una conopa sapo, o hay estos otros elementos que están vinculados, que son las hillas o estas manitos que son bastante interesantes, que utilizan en la región de los Callahuayas y están hechas de mullu, ¿no? Los guarmimunachis, los chachamunachis, cuando buscan pareja, tanto varones y mujeres. Ahí tenemos, por ejemplo, un guarmimunachi.
Y obviamente todos estos elementos están vinculados con el contexto de la fertilidad. Ahora bien, ¿cómo cierra Cristóbal de Molina este concepto de la lavisita? Dice que habiendo primero echado del Cusco a 2 leguas de él a todos los forasteros, y obviamente la grafía es tal cual como está escrito en Molina, que de no eran naturales, y a todos los que tenían las orejas quebradas, a todos los corcovados que tenían alguna lesión y defecto en sus personas, las enfermedades, desastres y desdichas y peligros, salid de esta tierra. Yo creo que esta alusión era más bien al revés. Evidentemente se votaban a todas las enfermedades, pero los corcovados eran una especie de yayaguas o illas, que eran más bien milagrosos y atraían la buena suerte. Si ustedes se fijan en estas imágenes, principalmente la de la derecha, tenemos una imagen de un tihuanacota que probablemente tenga una tembeta o probablemente tenga labio leporino, ¿no? Entonces la fotografía no nos ayuda en este contexto, pero aparentemente esta visión de la deformidad en el contexto andino no tiene los ojos de deformidad que nosotros pensamos. Aquí tenemos que pensar desde una perspectiva ontológica diferente, donde lo indígena le da valor a estas deformidades. Ya hemos visto el caso de las yayaguas. Es muy bueno que te salga una mama hispaya con este tipo de deformidades porque te va a ir bien a futuro. Entonces acá tenemos, en este caso sí, una persona que tiene una tembeta en la parte del labio inferior, pero acá otra vez se replica el tema del labio leporino, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a este Keko Illa o al Tunu, vemos pues a una deidad de carácter andrógino, que vendría a ser Tunupa como tal. Tunupa es andrógino porque toda la relación y ritualidad que está en torno a Tunupa, que es el Equeco, de acuerdo a Bertonio, que es Dios, y que es el Dios del agua, que es Dios del trueno, está vinculado a que es andrógino, porque Tunupa en la región del lago Titicaca es masculino, se enamora de 2 mujeres peces que se llaman Quesintu y Umantu, y en la región del Salar de Uyuni, este Tunupa es una entidad de carácter femenino, que inclusive tiene hasta 4 parejas masculinas, que establece obviamente los sistemas de parentesco que hay en el mundo andino y que lamentablemente han sido invisibilizados porque obviamente la lógica de los españoles era de carácter machista, ¿no? Y por eso nos quedan muy pocos datos de esta relación. Pero esta deidad andrógina puede ser masculino o femenino, algo así como el concepto de Jayupacha, ¿no? Que te trae la fertilidad en este contexto. Y en este contexto tenemos pues al Equeco, que es una entidad de carácter corcovado, pero que además tiene la representación de este falo, que es bastante importante en el contexto andino. Y cierro con esto. Hay un documento escrito por Sinclair Thompson que se llama Cuando solo reinasen los indios, la política aymara en la era de la insurgencia. Él relata que Tupac Katari tenía deformaciones en los pies. Era un personaje bastante pequeño, pero tenía tanto poder de convocatoria que pudo reunir a grandes grupos de indígenas, movilizarlos e ir en contra de las huestes aymaras. Entonces aquí le damos valor a estas illas, a estas yayaguas, en un contexto que es totalmente diferente y cuya percepción todavía estuvo vigente hasta el año 1781, donde obviamente las lógicas cambiaron totalmente y obviamente nosotros ya pensamos desde una perspectiva occidental y hacemos alusión a cosas que son deformes como cosas malas y no le damos el verdadero valor real que tienen en el contexto local, que está vinculado fundamentalmente con el tema de las citas. Bueno, ahí yo termino. No sé si hay alguna pregunta con relación a la exposición. Muchísimas gracias, Magíster Milton Eizaguirre. Hemos escuchado atentamente la exposición. Ahora invitamos a todos los participantes a que puedan formular algún comentario o alguna pregunta en relación al tema. Para ello pueden utilizar el micrófono o también pueden escribir en el chat.
Adelante, por favor, quienes quieran hacer alguna consulta o algún comentario, por favor. La palabra. Sí, adelante, por favor. Su nombre. Soy Lita Collazos desde Sucre. Muchas felicidades al expositor. Ha sido muy ilustrativa la conferencia. Mi pregunta va a desde cuándo se tiene la figura actual del Ekeko, que es muy diferente al que estamos viendo en imágenes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Lita. Milton, por favor. Ya, muchas gracias. Aparentemente, justo la hija de Sebastián Segurola se casó con el intendente Rojas, si mal no recuerdo. Y él tenía, dice, según el relato de Villamil de Rada, la imagen, o sea, esa imagen de un personaje regordet y chapuzón es la que copiaron los indígenas para que esté presente como la imagen del Ekeko. Entonces, más o menos, inmediatamente después de la rebelión de Tupac Katari en La Paz, es que adquirió este tipo de forma y obviamente era, entre comillas, para camuflar la imagen del Ekeko, de este Ekeko Tunu, que era corcovado o que tenía algún tipo de deformación, con este otro tipo de personaje que en vez de tener la joroba ya lleva consigo una carga, ¿no? Que ya no es necesariamente esta jiba, sino más bien es una serie de productos que trae consigo. Gracias. Muchas gracias, Milton. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Es de parte de Alcides. Él nos dice, muy buena la exposición. Las diferentes expresiones de alacitas en el interior como en el exterior. ¿Es buena? Pregunta Alcides. ¿Cómo afecta esto a nuestro patrimonio cultural? Muchas gracias. Esa es la consulta de Alcides, Milton. Sí, muchas Si puedes gracias. contestar. Sí, nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de proteger nuestra cultura y, entre comillas, pretendemos que esta sea inamovible. Lo bueno en todo este contexto es que hay gente que va al exterior y al ir al exterior lo que hacen es generar una conquista cultural. Ya nos decían, por ejemplo, justamente los feriantes de Alacitas, que la fiesta de Alacitas que se lleva en Puno para el 3 de mayo fue llevada justamente por los bolivianos en la década del 60 del siglo XX. Entonces, obviamente algún rato, por ejemplo, los peruanos nos han pedido que hagamos el reconocimiento de la cita como una fiesta de carácter binacional. Pero lo que nosotros hicimos acá en La Paz es nombrar a la fiesta de la cita y a los recorridos rituales de la fiesta de las citas en la ciudad de La Paz, porque entendemos que hay a las citas en diferentes contextos y esto es bueno. Obviamente la cita no se celebra ya como en el contexto local el 24 de enero y obviamente antes se celebraba de otra forma y muy clandestina en todo el periodo que les hice referencia, pero es muy interesante porque se va recordando esta fiesta y esta conquista cultural es bastante importante, ¿no? Es igual que cuando nos desgarramos las vestiduras, ya sea por la morenada, por el caporal o la diablada, más bien tenemos que sentirnos orgullosos de que este tipo de manifestaciones están ocupando otros espacios. Yo tengo una pregunta. El regreso de la... Sí, yo soy Mariel Bernaza. Muchas gracias por la exposición. Para mí ha sido bastante enriquecedora. He leído mucho sobre estos temas y justamente he vivido en Perú, en el norte. Conozco la cultura moche y hubieron muchas conexiones interesantes del expositor con varios aspectos simbólicos de los mochicas. Sin embargo, hay un tema que me interesa muchísimo y es el aspecto simbólico del regreso de la isla y qué carácter y qué matiz tuvo la llegada de la isla de Lequeco nuevamente a Bolivia, ¿no? Más allá, digamos, de la naturaleza que tenía la fiesta hasta ese momento, creo que el matiz
de lo simbólico ha tenido una repercusión diferente con la relación de la festividad en este momento, ¿no? Actualmente. Muchas Bueno, gracias. me parece, perdón. Sí, adelante, Milton, por favor. Perdón. Sí, me parece bastante interesante lo que nos dice la colega, porque obviamente en el contexto local andino, la vuelta del Ekekotunu ha sido bastante importante, ¿no? O sea, se ha celebrado una serie de ritualidades en torno a esta festividad o a este personaje, porque obviamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que, bueno, primero, esto vuelve el año 2014, esta deidad que es de carácter pucara, eso hacen alusión varios de los arqueólogos, y bueno, normalmente lo pucara se adscribe a lo peruano, pero obviamente esto también son fronteras, digamos, que recién no tienen ni siquiera 200 años de vida. Lo pucara estaba tanto presente en la región sur del lago Titicaca como en la región norte del lago Titicaca, y esto me parece bastante interesante. Y algún rato yo había comentado que cuando el señor Johann Jakob von Schudi, no sé si está bien lo que estoy expresando, él se llevó de la localidad de Tiwanaku esta pieza haciendo embriagar a los indígenas. Pero hasta para eso hay que tener suerte, ¿no? Porque justo lo lleva a un lugar indicado donde lo va contextualizando y esta pieza se queda ahí. Y posteriormente, para el 2014, lo que sucede es que la pieza vuelve. Y es algo muy interesante porque le da mucho valor y mucha fuerza a lo que se estaba haciendo en el contexto local, porque simultáneamente estábamos en el proceso de la declaratoria de patrimonio a los recorridos rituales en La Paz durante la cita. Entonces, justo con este retorno es que los artesanos comienzan a tener mayor actividad junto con el comité que formó durante 9 años este tipo de actividad. Y ya para el 2017, es decir, 3 años exactamente después de la vuelta del Ekekotunu, es que se declara como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? O se inscribe en la lista representativa de Patrimonio Cultural a estos recorridos. Entonces es importante porque han comenzado a recrearse varios elementos que son fundamentales y obviamente también nos ha permitido entender que este Ekekotunu es una entidad de carácter andrógino y al ser una entidad de carácter andrógino responde a esta lógica vinculada con la fertilidad. Entonces, se le ha dado mucho valor, se han hecho en la ciudad de La Paz, inclusive peregrinaciones desde la ciudad del Alto, se ha llegado, y esto es lo interesante, ¿no? Se ha entrado a la iglesia de San Francisco, se ha celebrado misa, pero simultáneamente se ha hecho una serie de rituales vinculados con el carácter andino. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más para ir concluyendo el seminario? ¿Alguien más que quiera comentar para cerrar? Sí, muy buenas noches. Adelante, por favor, su nombre y la pregunta. Javier Fernández. No solamente quería acotar algo, mil felicidades a Milton por la exposición. Bueno, simplemente acotar lo que él comentaba sobre la cultura pucara, ¿no? Que se había desarrollado al norte y al sur del lago Titicaca, él decía, ¿no? Pero no, a través de los análisis estilísticos de la cerámica se ha logrado determinar de que no es la misma cultura, ¿no? Sino que corresponde a Chiripa, ¿no? Entonces, la cultura Chiripa tiene varias fases y cada fase tiene diferencias estilísticas, ¿no? En su elaboración, en el antiplástico, ¿no? Entonces, y estas culturas corresponden al contexto del periodo formativo, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias por la aclaración. Sí. Bueno, ya que no hay más preguntas, yo voy a hacer una, ¿sí? Un comentario, por favor. Claro, adelante, por favor. Adelante, Bueno, su nombre y el comentario. Alcides Roque, una consultita. Antiguamente, generalmente, cuando había esas fiestas de las citas,
no solo aquí en el Alto, sino en las provincias o en las ciudades intermedias. Había, no sé si estoy equivocado, las construcciones, por ejemplo, de las casas en el campo, se las hacía en base a lo que compraba uno, digamos, en las citas, ¿no? Entonces, si uno puede viajar a las casas antiguas, en carreteras, por decirlo, hacia Copacabana, ¿no? Son esas casitas antiguas que habían eh, sin gradas, así más o menos, o sea, era una calca, digamos, de lo que se compraba en las citas, ¿no? Pero ahora no sé si se llama modernización, pero hay una tendencia a comprar, digamos, esas casas tipo chalet, digamos. Esos cambios en cuanto a las miniaturas, no son no solamente en eso, sino todo tipo de miniaturas, entonces va cambiando con el tiempo. Entonces, eso afecta también a nuestro patrimonio cultural o tal vez, no sé, la perjudica, no sé si estoy bien o mal, por favor. Gracias, Sí, Alcides. Adelante, Emilio. sí, le agradezco mucho por esta pregunta, porque tenemos que ser claros en un contexto. O sea, normalmente pensamos que tanto la fiesta de los muertos como la cita están siendo apropiadas por la modernidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, las citas y Todos Santos se apropian más bien de la modernidad, porque así como ves tanta guaguas con caras de los Avengers o del Chavo del Ocho y cosas por el estilo, que asumen, digamos, imágenes que son de otro contexto, pero siguen teniendo el mismo contenido. Lo mismo pasa con el tema de las citas, y usted me hacía muy buen recuerdo con relación a la construcción de las casas. Y no se olvide que durante todo este periodo hay, por ejemplo, recién se ha celebrado la fiesta de los chutas en la región de Corocoro y en Coquiaviri para el 19 de enero. La gente sube a los cerros, a las capillas, pero detrás de las capillas están pues las construcciones de casas en pequeñito, que son las islas justamente de las personas que hacen este tipo de elementos para que a futuro su casa sea similar. Entonces, lo que usted dice es bastante interesante porque yo vi y escuché varias veces este tipo de elementos que se van reproduciendo en grande. Y actualmente justamente es este tema, ¿no? Cuando tú agarras una casa con chalet y con todos los planos que te venden en algunos lugares en Alacita, también estás reproduciendo este tema de los sueños. Entonces, está sirviendo para lo mismo, es decir, reproducir lo que tú estás deseando en la fiesta como tal. Muchísimas gracias. Agradecemos al magíster Milton Eizaguirre Morales por su exposición. Como está en el chat, obviamente es un tema todavía muy amplio, seguramente con mucho desarrollo por delante. Y agradecemos al licenciado por haber compartido una parte de este amplio tema, ¿no? Según todo su conocimiento y experiencia. Muchas gracias a los participantes que se han dado cita el día de hoy. Mañana estaremos con nuestro otro expositor, el magíster Randy Chávez García, con Historia de la Feria de Alacitas, a la misma hora, 7 de la noche, por este mismo medio, ¿no? Por Jitsi Meet. Muchísimas gracias, que estén bien, buenas noches, hasta mañana.